Hola queridos plantiyoutubers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en el día de hoy. Le doy la bienvenida a un nuevo recorrido por nuestro jardín Teresita. Estamos en la época especial de que es cuarto menguante, que es la época perfecta para la poda de todas nuestras plantas en nuestro jardín. Así que acompáñenme al podado del día de hoy en el jardín Teresita. Este es el jardín de la entrada de mi casa, que literalmente lo podo cada mes cuando es la época de cuarto menguante. Estas son unas plantas que se llaman Duranta verde y Duranta variegada. Esta es una parte de la entrada del jardín de la casa y esta es otra parte. Este es el frente y la entrada de mi casa. Así que vamos a arreglar esto. Mire cómo va. Lo que vamos a podar son estas durantas. Estas durantas las vamos a podar. Vamos a cortar, a podar esta matera múltiple, esta planta, y a limpiar un poco la entrada de la casa. Mire cómo están estos agaves de hermosos. Eso lo vamos a limpiar. Una toma de antes y una toma del después. Aquí tenemos un agave, una oreja de elefante variegada, una locasia, un croto, un árbol de mirto y una euforbia mili. Y aquí tenemos variedad de tradescantias y una variedad de cinta. Mire lo que me encontré acá. Mire quién me está haciendo estos males. Vea. Así que me toca tratar esa plaga de caracol. Y ese es el jardín de la entrada de mi casa. Estas materas son recicladas. La pinté. Esta me la encontré en la calle Partida. La amarré con un alambre y ahí está. Y esa es la otra parte de la entrada de la casa. Así es como está ahorita. Acá tengo otra matera llena de cactus y aquí tengo una hermosa matera con un ágave. El nombre de este ágave se lo dejo en pantalla, y con un hermoso pilea mini, o mal llamado helecho de arroz. Así que es muy invasiva, muy hermosa. Esto no lo voy a quitar, obviamente. Eso se ve muy hermoso. Y la entrada de mi casa saliendo se ve así. Obviamente no tengo portón. Por eso es que se me han robado mis matas. Ahora sí, vamos a empezar con la poda. Vamos a empezar a podar todo este orillo y después nos vamos para ese lado para podarlo. Así es como lo hago siempre. Esta es la Duranta variegada y esta es la Duranta verde. Las sembré intercaladas para que se vea bonito. Si se acerca la cámara un poquito,
podemos ver que esta soleirola está abarcando todo el espacio y eso es lo que quiero. Si no han visto el video de la soleirola, se lo dejo por acá arribita en pantalla. Después por este lado y por último por encimita para que quede más o menos parejo. Todavía hay unos que están disparejos, pero la idea de la poda es precisamente eso, estimularlos para que crezcan parejo y quede una buena división viva, una buena cerca viva que llaman. ¡Hey! Suscríbete y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, TikTok y en Instagram como Jardín Teresita.
así es como va quedando. Con este espectacular paisaje llegamos al final del video. Si te gustó, dale manito arriba. Si deseas compartirlo, compártalo, y espero los comentarios cómo puedan ustedes el jardín de sus casas. Nos vemos muy pronto en otro recorrido por nuestro jardín Teresita. Chao.